Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar por supuesto actualidad Real Madrid, cosas que nos ha dejado la previa a ese partido que tenemos el día de mañana contra el Sevilla de Sergio Ramos y que bueno, me han parecido bastante interesante. El equipo ha estado entrenando con normalidad, se ha visto a Arda Güler sobre el césped, cosa bastante interesante. Lo de siempre, vamos a resaltar un poco algunas cositas que hacemos en la previa, también vamos a repasar unas cosas que ha dicho el pedazo de sinvergüenza de Xavi Hernández, que bueno, sería muy fácil faltar el respeto a Xavi después de las barbaridades que acaba de decir el día de hoy, pero creo que él mismo se respeta bien poco después de 40 años con el mismo peinado y la misma cara de sinvergüenza que tiene. Así que no me enredo mucho más con la introducción, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas muy interesantes que han quedado después de esta jornada de previas en las que hemos escuchado a Xavi, hemos escuchado a Carlo Ancelotti también. Y bueno, vamos a repasar unas cosas muy interesantes. Empezamos como siempre hacemos con el tema de la convocatoria, en donde bueno, nos encontramos con los mismos tres porteros, está Lunin y Kepa, acompañado de Piñeiro. También en la defensa tenemos a Carvajal, Álava, que finalmente regresa a la convocatoria. Una noticia interesante, pero también con asteriscos porque sabemos el nivel que estaba dando Álava últimamente. Tenemos también por ahí a Fran García, a Lucas Rudiger y a Ferland Mendy. Vamos a ver cómo resuelve el tema del lateral izquierdo Ancelotti, que bueno, está bastante complicado. Otra mala noticia es que Ceballos ha tenido una pequeña recaída, sale de la convocatoria nuevamente, pero están los de siempre, está Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde y Tchouaméni, que al final son los futbolistas que utiliza Carlos. En el ataque, pues todo normal, los mismos cuatro delanteros que con los que hemos contado prácticamente desde el día número uno. Así que bueno, no hay mayor novedad más que Arda está entrenando, no ha caído en la convocatoria finalmente, pero sí cae Ceballos y están de resto todo bien, vuelve a la convocatoria. Hablando un poco de lo que ha sucedido en la rueda de prensa, Carlo Ancelotti como siempre muy justo, muy correcto, dejando cosas muy interesantes para analizar y que la verdad es que deja mucho que hablar. Así que vamos a empezar como siempre hacemos con Carlo Ancelotti. Vamos a escuchar algo de Bellingham también que me ha llamado mucho la atención porque bueno, ha recibido un premio del Marca que la verdad es que lo pone bastante bien. Quiero que empecemos hablando, escuchando a Carlo Ancelotti decir algo sobre Sergio Ramos, que lo va a enfrentar el día de mañana. Y me parece que es un pequeño homenaje bastante interesante que le hace el Mister a el que era el capitán del Real Madrid. Creo que bastante merecido. Así que escuchemos a Ancelotti a ver qué es lo que dice sobre Sergio Ramos. Buenas tardes, mister. José Luis Sánchez para Jugadores de la Sexta. Se reencontrará mañana con Sergio Ramos en el Sevilla. ¿Usted entendería o le molestaría que celebrara un gol contra el Real Madrid? No, a mí me encanta verlo, saludarlo, porque obviamente a todos los jugadores que he tenido, pero sobre todo a él, le tengo un cariño especial. Yo creo que si hoy estoy aquí es también y sobre todo para Sergio Ramos, porque si no marca el gol en la final, probablemente no estaría aquí. Entonces, por esto y por todo lo que ha hecho en este club, creo que todo el mundo le tiene mucho cariño y sobre todo yo en particular. Estoy cierto que va a ser un gran partido porque es en su calidad de hacer un gran partido y por cierto lo va a hacer. Y después se marca un gol, ojalá que no, puede hacer lo que quiera. Y bueno, Ancelotti dándole, como quien dice, quitándole un poco de peso a todo lo que ha pasado con Sergio durante cierto tiempo, porque es cierto que a Ramos se le critica mucho cómo se fue del Real Madrid, se le está cayendo, como quien dice, la furia madridista durante muchos sectores, pero creo que Sergio es una leyenda, Ancelotti lo tiene claro y creo que dice algo muy clave y es que seguramente sin Sergio Ramos ahí al pie del cañón metiendo ese gol en la décima, que creo que para mí es el mejor partido que he visto desde que soy madridista.
porque cuando lo veíamos todo perdido, creo que fue la primera vez que sentí esa sensación. Y nada, creo que el respeto lo tiene ahí ganado Sergio Ramos. Otra de las cosas que ha dicho Ancelotti, le han preguntado por las palabras de Laporta, y pues Carlo no ha sido agresivamente, o como seguramente sería Mourinho, por poner un ejemplo, pero creo que ha sido contundente y ha sido también muy respetuoso, como casi siempre Carlo Ancelotti. Escuchemos lo que decía Carlos sobre las palabras del presidente del Barça sobre el tema del caso Negreira. ¿Qué tal, Carlos Martín de OK Diario? Yo te quería preguntar, has dicho que hay cosas mucho más importantes en este momento, que entiendo que es el fútbol, pero en todo lo que está rodeando al fútbol y en la presión, te quería preguntar sobre las palabras de Laporta. El otro día está imputado y hablaba de madridismo sociológico. Yo quería saber si has escuchado y qué piensas que un presidente como el del Fútbol Club Barcelona diga esto. Sí, yo he escuchado, yo creo que lo que he dicho antes, hablando de racismo, que no tenemos que desviar el tiro. Hay un asunto muy grave en el cual la justicia está investigando y tenemos que dejar la justicia trabajar y que decida lo que tiene que hacer. Todo el resto, todas las palabras, es una manera de desviar este tiro que a nivel judicial no es bueno. Bueno, muy interesante lo que dice Ancelotti, siempre dando como ese beneficio de la duda de que es un tema muy grave, que hay que dejar que la justicia haga su trabajo. Me parece muy interesante esa parte, pero deja muy claro que todo lo que se comenta en el entorno del Barça es para intentar desviar la atención, y me parece sumamente correcto lo que dice Ancelotti, como también intenta desviar la atención Xavi, que ha dejado unas declaraciones bastante lamentables que ya las vamos a escuchar. Así que, repito, muy correcto Ancelotti. No creo que haya sido demasiado brusco al comentar este tipo de cosas, y la verdad es que lo ha dicho a la perfección, como seguramente muy pocas personas en este mundo pueden hacerlo. Quiero que escuchemos ahora a Bellingham, que estaba recibiendo un premio, creo que fue el premio al mejor jugador del mes en la liga, si no estoy equivocado, y la verdad es que ha dejado unas declaraciones muy llamativas también el inglés. Very special so far, you know, it's a pleasure to play in front of them. I enjoy the songs, I enjoy the chants, and yeah, they give me a lot of energy and a lot of power, and that's probably why it's helped me start the way I have. You know, I'm really appreciative for them, and hopefully we can continue to have some really good memories. Amazing, you know, it's a dream come true. It's better than I ever thought it would be playing here, and yeah, I'm just enjoying every moment of training and every moment of the games, and hopefully it continues like that. Yeah, it's going to be a difficult game. All the games are difficult in their own way. You know, they have some really good players, but it's important that we play like we've been playing so far in the start of the season, and I'm sure we'll be fine. Bueno, pese a las fotos que sale de Bellingham en el Barça y todas esas cosas que hemos visto en las últimas horas, creo que Bellingham está disfrutando como nunca hablar con los aficionados, escucharle, todas esas cosas que hemos estado viendo, y cada vez que tiene la oportunidad delante de un micrófono, deja muy claro que está muy contento de pertenecer a esta institución. Y lo más importante, lo que más me llama la atención, es como él claramente dice que es más increíble estar ahí que de lo que él había pensado, que es algo mucho más grande de lo que seguramente se habría imaginado. Y creo que estas palabras, él sigue metiéndose al madridismo dentro del bolsillo, pero no da la sensación de que son unas palabras para quedar bien, sino que es todo lo contrario, que es algo que siente, y creo que lo hace más especial en ese caso. A ver, quiero que escuchemos rápidamente a Xavi Hernández, porque es de locos lo que ha dicho Hernández realmente. Vamos a escucharlo primero decir lo de Xavi, lo de Nacho, lo de la sanción de Nacho, y también lo quiero escuchar hablando del tema este sociológico, del madridismo sociológico que comentaba el día de ayer Laporta. No, ya lo he dicho, ya me sorprende. Las sensaciones de sorpresa cuando está la noticia, sorprende. A nosotros el año pasado no nos rebajaron los 3 de Lewandowski por tocarse la nariz. Pues sorprende. Ya te lo he contestado antes a tu compañero o compañera, no me acuerdo. Pero es sorpresa total. Para desestabilizar un poco, ¿no? Se está hablando demasiado de cosas extradeportivas. En mi etapa también, la más maravillosa de la historia de este club, pues se hablaba de que había doping, que nos dopábamos. Eso es una realidad. Lo sufrimos nosotros cuando el Barcelona iba muy bien. O el Villarato. Se lo inventó un periódico, el Villarato. Un periódico de Madrid, del Madrid. Entonces, es así. Esto es lo que se refiere el presidente. No lo sé. Eso es una pregunta para el Real Madrid.
Es una pregunta para Madrid, para el club. Lo dijo el presidente. Sí, no, 100%, yo 100% de acuerdo con el presidente, totalmente. ¿Crees que la imputación tiene que ver con este madridismo sociológico del que estamos hablando? Gracias. Sí. Y bueno, para hablar un poco de lo que comenta sobre Nacho y la sanción que le terminan quitando a Nacho, le han disminuido un partido que va a poder disputar finalmente. Él dice que a Lewandowski no, que no sé qué, que lo otro. Obviamente, lo que decía Ancelotti tiene mucha razón y va muy de la mano de lo que estamos escuchando de Laporta y también de Javier. Aquí vamos a intentar desviar toda la atención que se pueda. Obviamente todas las semanas sale algo y sale algo más grave que el anterior. Entonces obviamente es algo que no les conviene en lo absoluto y van a intentar, como quien dice, tapar el sol con un dedo. A ver, yo tengo esto aquí. Tengo suficientes argumentos, lo decía esta mañana en mi otro canal, decía cómo es posible que estén comparando que le hayan quitado un partido de sanción a Nacho con el tema de Enríquez Negreira, con el que han estado pagando a los árbitros durante 2 décadas. Es que es absolutamente de locos. Y bueno, es importante porque Xavi también se apoya en este tema del Villarato, que por cierto hay muchas cosas todavía debatibles en esa cuestión del Villarato, que de hecho hay un tipo que se llama Godal que dio unas declaraciones absolutamente alarmantes y aquí no pasó absolutamente nada, que los acusaban de dopaje. También a Sergio Ramos lo acusaron de dopaje en la final de la Champions, creo que fue en el año 2017. Hemos escuchado una cantidad de barbaridades de Xavi Hernández, que lo único que me queda para decir, para reflexionar, es que Xavi es tan sinvergüenza como Laporta, como Bartomeu, como Sandro Rosell y todas estas personas que han estado involucradas en el caso Negreira. Obviamente Xavi, la otra vez les mostraba en mi otro canal cómo Xavi fue partícipe de toda esta corrupción, porque sabiendo una jugada que fue muy polémica en la que el tipo le pasa como a 2 metros y Xavi se termina tirando, cobran un penalti que termina marcando Ibrahimovic. Y obviamente es como todo, si tú vas a salir a cometer un delito con 4 amigos, finalmente no lo haces, te retiras y ellos lo hacen, pero tú estabas ahí cerca o no estuviste como tal metido en el ajo, pero sabes que tienes cierta responsabilidad porque ahí estuviste, no denunciaste X o Y, entonces obviamente tienes que defender a tus amigos porque si no vas a terminar salpicado. Tú es exactamente lo mismo. Xavi está igual de metido hasta el cuello que esta gente y por supuesto también es muy inteligente porque sabe que se dirige a una serie de anormales que cualquier estupidez que digan en contra del Real Madrid va a ser aplaudido. Creo que todo eso resume perfectamente la basura que rodea a este club y sobre todo la basura que rodea a estos personajes que aún con las pruebas, con la soga al cuello y siguen mintiéndole a la gente para quedar bien porque es la única finalidad de todo esto. Voy a despedir este video, espero que hayan disfrutado del mismo. Déjame tu like, tu suscripción, lo de siempre. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Mañana por supuesto con más contenido tras el partido y chao, chao.